Pues sí, continuamos conversando con Luis Vicente León. Aquí te decía Antonio Pinto que tus análisis son siempre favorables al gobierno. Pues, mira, yo tengo yo debo ser como la unión entre el chavismo y la oposición. Porque para los chavistas, yo soy opositor, para los opositores, no es que sea chavista, pero como demasiado complaciente. Entonces, yo soy el único que puedo darte una declaración y los dos lados se ponen bravos. Entonces, coño, yo estoy uniendo al país. Aquí dice el venezolano de a pie, ¿qué pasaría si se toma la decisión de liberar el control de cambio? Bueno, yo creo que es indispensable un cambio en el modelo económico del presidente Maduro. Pero además, no lo creo yo, lo cree el presidente Maduro. Es decir, el presidente Maduro ha dicho desde el principio de su gobierno, mira, que hay que hacer algo con el tipo de cambio. Primero vino Merentes, en canal de televisión abierta, dijo que no era posible sostener el tipo de cambio como lo tenemos. El presidente, o sea, el vicepresidente económico, Ramírez, ha dicho 60 veces que es imposible administrar esa cuerda de tipo de cambio que tiene el país y que hay que cambiarlo y unificarlo y buscar un tipo de cambio de equilibrio. Como han dicho que hay que buscar un precio distinto para la gasolina. Como han dicho que hay que buscar mecanismos para reducir la liquidez monetaria. Esa cantidad de dinero. O sea, el gobierno está claro en lo que tiene que hacer. El gobierno, si tú analizas lo que el gobierno ha dicho que hay que hacer, yo creo que racionalmente tiene la dirección correcta. La gran pregunta es, ¿por qué no lo ha hecho? Es decir, porque te lo ha dicho desde el día. ¿Por qué crees tú que no lo ha hecho? Bueno, hay muchas tesis. La mía, en particular, arranca porque evidentemente, primero, al principio, el gobierno intentó hacerlo y se encontró con unas barreras políticas. Había divisiones internas entre los radicales y los moderados dentro del propio chavismo. Maduro ganó demasiado estrecho. No se atrevió a tirarse un barranco que pudiera ser interpretado en negativo por los que estaban en la defensa del legado más duro de la izquierda, incluso más radical, y eso demoró la toma de decisiones. ¿Pero tú crees que ya viene? Después que viene, ahora tiene Maduro un problemita, que como te demoraste en tomar la decisión, los costos de salida son elevados. Porque las cosas que hay que hacer están claras, pero todas tienen costos. Seguimos. Todas tienen costos. ¿Capriles todavía es el líder de la oposición o en este momento y cómo se perfila su futuro? Preguntándole a Acevedo. Capriles, cuando tú le preguntas a la población quién es el líder, la población opositora, quién es el líder de la oposición, es Capriles todavía el número uno. Lo que ha ocurrido es que Leopoldo reta ese liderazgo que antes estaba solo. Y cara a cara, Leopoldo en este momento está incluso unos puntos arriba, fundamentalmente ¿por qué? Por la solidaridad primaria de la condición que está viviendo. Aquí dice Príncipe Verde, gente como Luis Vicente León es el que debes invitar, estudiada, educada, que sabe de lo que habla. Gracias. Bueno, Sabrina también saluda tu presencia en el programa. A pesar de haber salido en Gaceta el tabulador para mejorar sueldo de empleados, esto no se ha concretado, están por debajo del mínimo Elham Abicafer. Jesús Eduardo Jaime dice, Luis Vicente León se convirtió en otro político más de oposición, es tanto así que si la oposición paraliza las encuestas se queda fuera. Vladimir Maldonado, los medios hablan de escasez de divisas para artículos de cuidado diario y anoche decomisaron desodorante, champú, explícame. Mira, es muy simple. En este momento hay una mezcla de factores. Tú tienes sin duda sectores con críticos problemas de abastecimiento. Si tú hoy revisas las farmacias y tú vas a ver un problema crítico en temas de medicamentos. Hay otros sectores que han pasado por problemas críticos y que han recibido dólares de manera muy intensa en los últimos 2 meses. O sea, en estos últimos 2 meses el gobierno incrementó asignaciones de divisas importantes en el sector de alimentos para tratar de mejorar la situación de abastecimiento. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con desodorantes? Para decir una cosa que el señor ha nombrado. Primero, hay problemas de precios. Es decir, el precio está congelado. Con un precio congelado, ¿qué ocurre? Que el desodorante es un bien hiperbarato en la economía venezolana, incluso por debajo de los costos de producción. ¿Qué termina ocurriendo? Que cada vez que alguien saca un desodorante y lo pone en el anaquel, compran, un montón de gente sale y compran desodorantes. Y hacen negocio con desodorante. Otros para venderlo en el mercado informal, contrabando de extracción. ¿Y qué pasa? Que no da el abastecimiento y la producción para poder atender el mercado. Luis Vicente, doble protección, se protegen del sudor y de la inflación. Absolutamente. Pero ahí hay un tema, Vladimir, que a mí me parece muy importante. El gobierno tiene razón de que el contrabando de extracción está afectando de manera dramática la economía venezolana. Pero eso no se resuelve cerrando la frontera colombiana. Es decir, yo no resuelvo ese problema.
digamos, poniendo, porque me está diciendo varias cosas cerrando la frontera. La primera, que no está Que por entendiendo cierto, hoy nada. Colombia manifestó su desacuerdo, no estaba Pero es que, su desagrado, es que eso, su conformidad, primero, pues es la palabra. primero, eso no es sostenible en el tiempo. ¿Tú qué me estás diciendo? Que tú vas a resolver el problema del país. Entonces, tú me estás diciendo Pero si con los dos eso. gobiernos se ponen de acuerdo para enfrentar el contrabando, Luis Vicente. Perfecto, pero porque se necesitan medidas económicas, pero también medidas, digamos, de carácter administrativo para parar el te voy a contrabando. hacer una pregunta sobre ese tema. Es decir, ¿qué está cerrando? La frontera resguardada de Venezuela, eso es lo único que está cerrando. Es decir, tú estás cerrando lo que pasa por el frente de las autoridades venezolanas. Con lo cual, por cierto, está diciendo que tú dudas de que ese resguardo sea adecuado. Eso es lo primero que está diciendo cuando tú cierras la frontera. Porque Ahora, no estás ¿pero cómo cerrando cierras los caminos verdes. frontera Ahora, tú no de estás miles de cerrando kilómetros? Entonces, Es difícil, ¿no? ¿qué está diciendo el gobierno cuando cierra las alcabalas? Eso es lo que está cerrando en la noche. Ahora, si no te sirve cuando cierres las alcabalas y pasan por los caminos verdes, ¿qué vas a hacer? ¿Un muro de Berlín? Es decir, vas a poner un muro, la muralla Ajá, ¿y china. cuáles son las decisiones económicas, Luis Vicente, para impedir el ¿Por contrabando? qué se van los desodorantes? ¿Por qué se va la mercancía? No son Pinky y Cerebro tratando de ver cómo tumba el gobierno sacando los productos para Colombia. No vale. Es que la leche, como tiene un control de precios y hay un tipo de cambio absurdo en Venezuela, cuesta una décima parte aquí que es lo que cuesta allá. Entonces va a salir como sea, de desayuno, de almuerzo, de cena, porque la gente en Cúcuta va a buscar la leche venezolana porque es muy barata, porque es absurdo. Liberación de precios es la salida. La salida no es eso solo. La salida es un sistema cambiario y un sistema de precios racional. Es decir, tú tienes que tener un tipo de cambio real. 6.30 no es el tipo de cambio. 6.30, si yo ofrezco aquí a la audiencia vender todos los dólares que usted quiera aquí en la puerta de Globovisión a 6.30 dólares por dólar, ¿cuánto crees tú? Mira, las marchas de la oposición y las marchas del gobierno son una tontería en comparación a la gente que se va a aglutinar ahí al frente para venir a buscar los dólares a 6.30. ¿Por qué? Porque ese es el precio. No, porque la está regalando. Y a 6.30, Vladimir, no le alcanzan los dólares ni a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a Alemania. Si tú regalas los dólares, no te alcanzan. Ajá. ¿Cuál sería, a tu modo de ver, el tipo de cambio justo en este momento? No, mira, eso ¿En cuánto lo unificarías tú? Eso que se ha hablado y que el gobierno de alguna manera ha barajeado. Está más cerca de 30, de 40, de 25. Está en el torno de 30 bolívares por dólar. Si tú te fueras un tipo de cambio unificado de 30 bolívares por dólar. Y eso sí, con apertura de mercado, te va a costar unos reales. Es decir, porque al principio la gente muy nerviosa va a comprar lo que pueda, pensando que necesita proteger su patrimonio. Pero en la vuelta de la esquina, tú vas a equilibrar ese proceso. Ahora, ¿cómo haces tú para que un gobierno que está de cara, porque tenemos unas elecciones el año que viene, pueda tomar medidas que le traen costo político a mediano, corto y largo plazo? Yo creo que el gobierno le debería pedir asesoría. ¿Hay una forma de tomar esas medidas que no traigan costo político o que traigan el menor costo político? Electoral. No hay forma de tomar una medida de ajuste y de atender una crisis sin costo. Porque tú cometiste un error. Entonces, cuando tú cometes un error, pagas por él. No, eso no existe. Esa ecuación de que yo voy a hacer una medida adecuada y voy a salir ileso, eso no existe. Pero lo que sí existe es que primero que la vas a tener que hacer hoy, mañana o pasado mañana, porque la economía es rebelde. Entonces, si tú no lo tomas hoy, lo único que va a hacer es peor mañana. Pero lo segundo es que tú la puedes tomar tomando medidas compensatorias que le permitan al pueblo recibir el menor costo posible. Para eso la economía también te entrega instrumentos. Venezuela no puede ir a un subsidio cambiario, porque tú estás subsidiando todo el que obtiene un dólar. Tú tienes que ir a un subsidio en bolívares directo a la población, en los precios de los productos que tú quieres mantener lo más bajo posible, pero que la gente compre en un tipo de cambio justo, que la estructura de precios sea una estructura adecuada, después subsidio. Es decir, pero el precio tiene que ser correcto. Seguimos aquí con la participación de la audiencia. Triunfó Maduro en el PSUV, pero ¿cuál fue la participación real de los votantes para legitimarlo? Dice Andrés Martínez. Aquí dice Jesús Eduardo Jaime, Chávez le dio un parado en el 2003 después del golpe que quiso cambiar el nombre de su encuestadora en Aló Presidente, dice Jesús Eduardo Jaime. Juan José da Cibaberna, ¿cómo salimos de esta crisis? Dile al gobierno. Mira, yo creo que el gobierno, de nuevo, lo primero que tiene que hacer es aplicar la mayoría de las cosas que ha anunciado y no ha aplicado. Es decir, o sea que el gobierno sí sabe
que tenemos que ir a una unificación cambiaria. Si sabe, que quizás sabe que hay una unificación, pero tiene temor de la liberación del mercado cambiario. Tienes que mezclar una unificación con liberación. Jesús Calvo, si la salida consolidó al gobierno, entonces la opción es hacerle caso a los zorros viejos de la derecha. ¿Y qué tiene que ver la derecha con todo esto? Porque al final de cuentas yo te podría decir que si yo tuviera que ubicar en un mapa a un actor hiperradical que está intentando un golpe de Estado, me suena más a derecha que a medio o a izquierda. Sí. Entonces, los actores moderados que él llama zorro viejo, que lo que están es diciendo, pana, si tú tienes, en este momento, Maduro está cayendo 15 puntos. Supongo que yo estoy haciendo aquí un análisis solo para la oposición. Tienes a Maduro con 15 puntos abajo y en una tendencia negativa. Tienes un proceso económico sumamente complejo y difícil. Y la decisión de esos problemas va a ser muy costoso política y socialmente. ¿Por qué no te esperas una elección? Sí, hoy Maduro controla a los militares, controla las armas, es el monopolista del Estado, es el presidente y tú estás desorganizado, no tienes un solo líder, tus partidos tienen que renovarse. Entonces, y tú eres el que va a tumbar a Maduro, ¿por qué no esperes más bien le ganas una elección? Vamos a la pausa y vamos a decir respuesta a esa pregunta.